Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, amigos, camaradas, lectores de Max Rojas. Qué gusto que estén por acá esta noche, esta tarde-noche aquí en Fiel a la Tierra. Muchas gracias a Epigmenio León, como siempre, por recibirnos. Esta tarde vamos a presentar finalmente El tiempo y las fogatas, cuerpos 10 de Max Rojas, un libro, un apartado más de ese poema de larguísimo aliento que es el proyecto poético Cuerpos, que son 25 apartados, es decir, llevamos 10, nos faltan 15. Ánimo, delincuencia, se puede. Entonces, vamos ahí. Evidentemente es un trabajo que ahora que llegamos a los 10, yo ya veo un poco el tiempo y yo digo, wow, es increíble que se hayan ya sacado 10 libros cuando yo pensé que difícilmente sacaríamos la mitad, ya íbamos casi por la mitad. Y desde luego, bueno, esta tarde acompañado por lectores, por amigos de Max, como es el caso de Gustavo Alatorre, que además Gustavo evidentemente vio varios momentos del proceso de escritura y vio a Max incluso escribiendo este libro, o este poema, este larguísimo poema. Entonces es algo que también podamos platicar con él de su visión, y que él además lo comenta de alguna forma aquí en el prólogo a El tiempo y las fogatas, cuerpos 10. Y también tenemos esta noche a Lorena Garduño, una también lectora, también acompañante de Max en algún momento, en el sentido de la lectura, pero también de encuentros que tuvieron como poetas, ¿no? También. Entonces, creo que podemos tener una noche en que se puede comentar mucho acerca de lo que es la experiencia tanto como lector como de haber conocido al poeta Max Rojas. Para nosotros en Dogma Editorial, bueno, es seguir como el tránsito, la ruta natural hasta llegar a Cuerpos 25. Este año la idea es que lleguemos a Cuerpos 11, hacia el mes de octubre, hacia la Feria del Libro del Zócalo, tener Cuerpos 11 ya también publicado, y tener un proceso en que tengamos al menos 2 libros por año de Max Rojas publicados, que eso sería pues una cifra muy conveniente para nosotros, ¿no? Bueno, el proceso de edición, lo he comentado antes, todavía cuando Max estuvo con nosotros, me pidió ayuda para poder poco a poco ir leyendo los poemas con él, bueno, leyendo los versos, y él ir en todo caso sustituyendo, quitando o dando luz verde para que siguiera el libro. Ya hacia los últimos apartados del libro, evidentemente Max estaba muy cansado, entonces básicamente me dijo, bueno, ya sabes cómo hacerlo, ya sigue adelante, ¿no? Ya me cansé. Entonces así era un poco Max, ¿no? Entonces básicamente así hemos seguido su tarea. A mí me da mucho gusto que en este momento tengamos también un prólogo de Gustavo Alatorre, porque como les comentaba hace un momento, finalmente él vio también el crecimiento y la escritura de este libro, ¿no? Y en un texto prólogo que le da inicio, punto de partida a esta edición, bueno, nos lo comenta de una manera muy emocionante, por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, para que nos comenten un poco más de este libro, para que nos comenten un poco de sus impresiones de este Cuerpos 10, de este tiempo y las fogatas, de esta ardición, como diría Max, voy a cederle el micrófono a la poeta Lorena Garduño para que nos dé sus impresiones acerca de este Cuerpos 10. Muchas gracias, Lorena. Buenas noches, muchas gracias, Iván. Qué gusto, siempre es un gusto volver a hablar de Max. Yo tengo una memoria horrible
Entonces ya escribí un textito, pero mientras lo escribía me venía algo a la cabeza constantemente que posiblemente no tiene mucho que ver con la poesía, pero salió ahí como una broma muy personal entre una amiga y yo, que bueno, ella ya falleció, que era así de: estoy tan aburrida que estoy así, a nada de soltar la pantufla. Y esto ocurrió porque en un café al que acudíamos mucho las dos y otra chica, ella hizo como su recital de poesía, muy feliz, muy emocionada, estaba contentísima, y su invitado de honor era Max Rojas. Entonces pues sí, todo estaba muy chido. En eso se oye un ronquido y luego el sonido así como opaco de una pantufla que cae y retumba, ¿no? Y eso despierta a Max. Y la chava se queda así de: ¿lo estoy aburriendo, maestro? Y Max no le dijo nada, nada más le hizo con la mano que siguiera. Y bueno, ya cada vez que escuchábamos, mi amiga y yo, algo súper aburrido, decíamos: estoy así de que se me caiga la pantufla. Pero bueno, no sé por qué pude acordarme de muchas cosas con respecto a Max, y pues esa era la anécdota que me venía recurrentemente a la cabeza. Bueno, les voy a leer. ¿Sí se escucha? Siempre tengo eso. Okay. ¿Sí? Muchas gracias. Le di un paso. Bueno, escribí esto que a ver, vuelvo sobre las últimas líneas de Cuerpo 9 antes de atreverme a dar el gran salto hacia el vacío que me obligaría a enfrentar la oscuridad, las dudas, a la enana suicida que anida dentro de mí, a la que no sé qué impulso misterioso mantiene al límite, ya lista para hallar un tumulto de justificaciones para dejar el orbe tangible, pero con el miedo de huir y encontrarme hecha una masa sombría a la espera de un cuerpo. Leo, pues, como corresponde, el tiempo y las fogatas. ¿Qué somos sino tiempo contenido en cuerpos? Tiempo cuyo caudal nos convoca al deterioro. Y en ese fluir, lo único que nos salva de recorrer la nada son los restos, la memoria, que vista a través del fuego parece adquirir parte de otra vida, quizá más oscura, quizá más ceniza, quizá una, en donde el ser adquiere su cualidad de existencia o sigue en perpetua búsqueda de algo para poseer y salir de su condición de no ser. Y no hay ruta para transitar por este viacrucis hasta el día del juicio final, más que con la palabra, herramienta capaz de trazar todo un horizonte de percepciones inusitadas. Pues la realidad es la creación del ser que necesita multiplicarse ad infinitum en espejos que a su vez se replican sempiternamente sin tocarse entre sí, pero ya vestidos para salir a expandir su realidad, a calcinar su propio tiempo. Por ello, es imposible hablar solo de un cuerpo. Por ello, en Cuerpos 10 resulta complicado dar con un sujeto lírico, y si aparece, es uno contemplativo, evocativo, demandante, descriptivo. Esa voz abstracta, como el ser que la dicta, muy al fondo de sus propias reflexiones, para dotar de potencia al lenguaje mismo, plagarlo de tensión en los espacios en blanco, espacios como puertas que invitan a adentrarnos a otros ejes por los que pasa el ser para concretarse en lo absoluto. Los cuerpos, o quien nos contiene, pues no sé, en algunas ocasiones aparece con mayúsculas, en otras con minúsculas, se replican para intentar burlar a la muerte, lo hacen para ser parte del todo, ese yo lírico duplicándose para descubrir el absoluto que no es totalidad, es contradicción, pieza de las fuerzas cíclicas de los cuerpos. El absoluto de Rojas es ausencia, lo que otorga al personaje o ser su talento incompleto, lo que no es objeto, lo que lo hace diferente del mundo y a su vez le quita su mote de realidad porque está vacío, y pocos, como Max Rojas,
osan desmenuzarlo y en esta labor caen en cuenta que lo añoran. Nace entonces la escritura como medio de alcanzar su facticidad y traspasarla de nuevo. Sí, y lo voy a pronunciar mal. ¿Cómo se pronuncia? Wittgenstein. Wittgenstein afirma: de lo que no se puede hablar hay que callar. Rojas utiliza el poder de la escritura para imaginar un pensamiento no solo constreñido por la contingente sintaxis del lenguaje humano. Su universo se nutre de valores expresivos para construir una realidad poética que va mucho más allá de nuestra facultad lingüística. Cuerpos 10 nos lleva a rumiar la existencia a partir de los sentidos, la percepción y la intuición en tanto a lo que emerge lejano a nuestro conocimiento. De tal suerte, el paisaje y sus personajes pertenecen a un submundo inmaterial, fantasmagórico y hasta místico, yuxtapuesto al hábitat del que son, yuxtapuesto al hábitat al que pertenecen los cuerpos y sus recuerdos, es decir, las mujeres bellas, las mieles alcohólicas de la noche, el tiempo de juventud y la edad de los cuerpos ígneos. No obstante, la dualidad del ambiente se incorpora a la dualidad de los cuerpos, seres heterógenos, materiales por una parte y compuestos por una sustancia impalpable, estados de conciencia antagónicos entre sí, que se niegan mutuamente y consigo mismos. El tiempo y las fogatas abordan una realidad dolorosa, distendida, fraccionada, múltiple, donde el yo individual ya no existe y el tiempo transcurre en un eterno devenir. Sus constantes digresiones nos conducen a volver sobre las mismas ideas para vincularnos con el recuerdo, la obsesión y la demencia dentro de un vórtice de remordimientos encarnados en imágenes tormentosas por las cuales el autor nos invita a circular por la maraña de su conciencia. Y bueno, ya van a decir que ya me gustó esto del micrófono, pero también yo quería leer algo escrito por el mismo Max que tiene que ver, yo creo que define, no sé si a cuerpos 10, pero yo creo que define a los cuerpos en cierta manera, ¿no? Y bueno, esto dice así: el poeta es, en más de un sentido, la conciencia del mundo, lo contiene y lo representa, por así decirlo. El mundo, en su contradictoria diversidad, radica en la poesía y se sostiene y muestra a partir de ella. La poesía lo dota de existencia, lo humaniza. El mundo, sin la palabra de los poetas, carecería de vida. Sería como un inmenso río sin una gota de agua. Y eso es todo. Gracias, querida Lorena. Hay que pensar que cuando escuchaba a Lorena y pensar todo esto que les comentaba, que han pasado 10 apartados de cuerpos, en cada presentación de cuerpos, distintas personas, distintos amigos, camaradas, colegas, científicos, ingenieros, han tratado de descifrar qué diablos está haciendo Max Rojas en ese libro, ¿no? Porque de pronto, y aquellos que ya lo hayan leído pues lo tendrán muy claro, saltamos del personaje que está hundido, la persona que está hundida en sus cavilaciones sobre qué es la muerte y qué es la vida, y el personaje que se ahoga en su barco, y el ahorcado que no quería ahorcarse pero ya se ahorcó y ahora sale con un esqueleto que es su viuda, pero es una viuda horrenda y se regresa y quiere volver a vivir para volver a conquistar a otras mujeres que no sean esa persona. Entonces nos encontramos en un malabar de lecturas creándose alrededor, que como algún día dijo también Arturo Terán, que era un fractal, otro amigo de Max, que era este fractal que dependía de dónde abrías la página y te metieras a leer,
ibas a encontrar un tipo de lectura y una visión acerca de lo que se trataba. Y como el propio Max sugería, empieza en una coma y termina en la coma que tú quieres, que te va a dar una lectura distinta. También estamos hablando de un libro que nos está ofreciendo una manera de lectura, de poesía, una manera poética de lectura, que de pronto lo asociábamos con libros, por ejemplo, no sé, Rayuela, por ejemplo, que Cortázar nos decía estos avisos abajo de la página, siga el capítulo tal o siga a tal página, a la página tal. Y Max Rojas nos ofrece esa sugerencia de lectura. Tú puedes leerlo cronológicamente de la página 1 hasta donde quieras y de ahí saltarte a la página 100, a la 105 y regresar a la 90 y regresar a la 35, ¿no? Porque puedes iniciar y acabar en cualquier coma. Entonces estamos hablando de un libro o un proyecto poético de un solo poema que nos va a ofrecer una serie de distintas lecturas de un mismo fenómeno que para mí, por ejemplo, desde que yo empecé a leerlo siempre me pareció un asunto laberíntico, ¿no? Y siempre me acordaba mucho de esta imagen de la película El Resplandor. ¿Se acuerdan cuando están en esta especie de laberinto congelado donde está persiguiendo al hijo el personaje de Jack Nicholson? O sea, finalmente es este asunto de que te vas a encontrar con distintas cosas que de pronto dices, esto ya lo vi, estoy persiguiendo la misma espalda, pero de pronto estoy... Como un déjà vu. Exactamente, como un déjà vu, perfectamente. Eso es lo que pasa en Cuerpos, pero de pronto es tan poético y tan trascendental que quizás es la misma espalda, pero te está creando otros temores, te está creando otras atmósferas, te está creando otras nieblas, ¿no? Que también es dentro de mucho del lenguaje de Max. Entonces, eso es lo rico, que después de 10 libros, que lo podríamos ver como eso, 10 libros, y de 25, aún siguen dándonos estéticamente una experiencia, ¿no? Eso es complicadísimo, porque para este momento, y es algo que yo de manera autocrítica hacia el autor, yo decía, para este momento ya no nos debería sorprender absolutamente nada, ¿no? Pero estéticamente, en la manera en que nos está diciendo las cosas Max, y los ingredientes que sigue agregando, sigue dándonos una experiencia estética robusta, densa, aún, ¿no? Y a mí eso es lo interesante de leer, y como editor, ¿no? O sea, finalmente como editor, o sea, yo tejía mucho esta broma, ¿no? De Max, porque yo decía, claro, o sea, Max abandona el libro en la edición porque dice, cabrón, yo ya construí la muralla china, cabrón, no la voy a recorrer de vuelta, ¿no? Y era cierto, pero ahora el que ha tenido que recorrerla soy yo, ¿no? O sea, yo sí he tenido que recorrer esa muralla china que escribió Max Rojas, y al final he tenido que evidentemente verme en la idea de decir, claro, esta imagen ya estaba desde Cuerpos 1, o no había estado, o esta es una nueva imagen que no había existido en los 10 libros que llevamos publicados, o esta imagen se repite muchísimo, ¿no? Pero la densidad estética, la densidad en cómo las plantea, siempre hace ese pequeño golpe de timón que lo hace distinto, lo contextualiza de manera distinta. Además es un tipo que tiene un humor negro jodidísimo, o sea, bueno, para aquellos que lo conocimos, tiene un humor negro con él mismo brutal, ¿no? Entonces, hay momentos que a mí me da mucha risa, Max, ¿no? En estas entelequias que se aburren de tener a la misma mujer por siempre, ¿no? Y quieren regresar a la vida, o quieren irse a un limbo donde se puedan encontrar a personas a mujeres con más carne, o no sé, o sea, estas pequeñas bromas que Max se creaba ahí, que son que te hacen recordar, para aquellos que lo conocimos, te hacen recordar a Max Rojas, y claro, esto es incopiable, ¿no? Por el personaje de la persona que era Max. Pero bueno, en fin, esa fue mi acotación. Ahora, acotación de editor-lector. Ahora le doy los micrófonos a Gustavo Alatorre, un amigo
pues, un gran amigo de Max, un amigo con el que hubo copas, hubo escritura, hubo talleres, hubo un montón de cosas que aquellos que leen el prólogo podrán visualizar, ¿no? Entonces, te dejo el micrófono, Gustavo, a ver qué nos cuentas, Cuerpos 10. Fíjate que, gracias. Bueno, de entrada, muchas gracias por estar aquí, gracias por la invitación, Iván, de hacer el prólogo a este bellísimo libro. Y rapidísimo, quizá posiblemente una explicación a lo que hace Max esté justamente en una novela, ¿no?, que él se anima a escribir, donde menciona a los tecuates, que eran una especie de dobles que él tenía, ¿no?, una serie de voces. Aquí lo interesante sería pensar lo siguiente: en alguna ocasión Eduardo Antonio Parra, quien es un gran escritor, un gran narrador y además crítico, dijo que había leído una tesis sobre Juan Rulfo, específicamente sobre el cuento El Hombre, donde en esa tesis se postulaba que había 17 narradores distintos en este cuento de Rulfo, ¿no? Y Eduardo Antonio Parra, bromeando, decía, bueno, yo solo he encontrado a 17, ¿no? O sea, me faltan 2 más. Digo esto porque sería un trabajo encomiable buscar cuántos narradores, cuántos yo líricos existen en Cuerpos, ¿no? Sería algo, una labor muy interesante. Yo sí les voy a leer el prólogo, porque es un prólogo que se escribió, como le comentaba a Iván cuando me invitó a escribirlo, que yo creo que se inició, tuvo su génesis justamente en el año 2001, y son de esas cosas como escritores, ustedes lo sabrán porque muchos de aquí ejercen la escritura, que saben que están ahí, ¿no?, que están escribiéndose, todavía no se concretan en papel, falta como una especie de pretexto para hacerlo, y bueno, el pretexto llegó hasta apenas hace un par de meses, ¿no? Voy a compartir lo que escribí a este libro de Max. Prometo que seré muy, muy breve. Dice: el tiempo, el espacio y el fuego, o de cómo incendiar el mundo. Toda juventud es sufrimiento, nos dice Rubén Bonifaz Nuño en uno de los mejores prólogos que se hayan escrito a la obra del poeta latino Catulo. Y esa juventud es una sustancia maravillosa que recorre en espacio y tiempo el poemario Cuerpos del poeta mexicano Max Rojas. Si quisiéramos hacer una genealogía de la juventud, de poéticas que parecen suspendidas en esta etapa bellísima de lo fresco, del encanto y lo terrible de la iluminación, no hay duda alguna que Cuerpos sería una obra muy necesaria. Son los ojos jóvenes del poeta quienes miran alrededor un mundo viejo que se derrumba, y solo a través de esta antítesis el escritor puede ser testigo de esta caída, la caída de un corazón que se sabe superado por el tiempo que lo corrompe todo, sobre todo la memoria y el recuerdo. Ante ese mundo que se derrumba, uno más se construye y se alza, se hace amigo de los presagios, de los dioses y los brujos, de los desiertos y los trombones cansados. En el poemario de Rojas no sabemos si terminamos el camino o es apenas el comienzo, si subimos o bajamos, si morimos o atravesamos un tiempo en la hoja que nos regresa a una tarde de sábado entre licores preciosos y muchachas sonrientes. Uno comienza el poema donde termina la noche y el caos. Uno termina el poema donde comienza el fuego. 2. Abro el poemario de Max Rojas y destapo una botella de cerveza. Recuerdo, no recuerdo. Aquella ciudad del año 2001 no volverá jamás. José Emilio Pacheco es un profeta. Rojas sube a un microbús que se dirige al otro lado del mundo. Paga su pasaje, se sienta, abre una libreta y escribe. La escritura lo devora hasta la locura. Incluso ahora que bajamos, sí, yo también venía en ese mismo microbús, sigue escribiendo. Me presento, es la segunda vez que nos vemos
y me saluda con sincera alegría. Escribe. Me pregunta por Marco Tulio Lyson y escribe en su mente. Me presenta al administrador del Centro Cultural donde imparte el taller sabatino de escritura. Me mira y ambos descubrimos que la poesía es distinta de día que de noche. Pero es una tarde bellísima en el recuerdo. Las nubes han tomado el cielo de la ciudad y tras sus ojos descubro que sigue escribiendo. Escucha los poemas que han llevado al taller sabatino de escritura. Me mira y ambos descubrimos que la poesía es distinta, pero es una tarde maravillosa en el recuerdo. Las nubes han tomado el cielo de la ciudad y tras sus ojos descubro que sigue escribiendo. Escucha los poemas, sirve café, saluda a su hijo, besa a su hija y escribe. Son estas cosas las que están atrás de los versos de Cuerpos. Querido lector, querida lectora, sospecho que Max Rojas, aún fantasma, sigue escribiendo. 3. Señor Dios mío, no vayas a querer desfigurar mi pobre cuerpo pasajero, más que la espuma del mar, o vayas a permitirme el privilegio de borrarlo todo, ser un escombro de cadáver olvidado. El espacio de la hoja es un carbón con el que Max Rojas pinta en una cueva. Es una estrella oscura que narra la tristeza de los días, de los meses que se alejan en la página blanca, de los que sueñan con otros cuerpos de mujeres que solo existen ahora en la memoria. El tiempo es una caja de combustión. Max ha tomado la tarde para incendiarla. Les pone nombre a las fogatas del sueño y me dice que es una locura pronosticar los finales. Ahora ardemos con su palabra. Quienes escriben y leen contemplan el mundo, pero quien oscurece para sí mismo, quien una tarde de viernes ha comenzado a respirar la noche, quien aparece tras un chasquido de dedos tras la puerta, ha descubierto la magia, ha descubierto el fuego. Como un Houdini, el poeta sentencia: el fuego siempre ha sido y al parecer seguirá siendo siempre el más terrible de todos los elementos. A manera de epílogo, el número 10 en Cábala es la unidad perfecta. Si no se está en armonía, puede suponer un temple de miedo o depresión. Sin embargo, el 10 es la totalidad. Solo en un estado supremo se puede incendiar el mundo. Gracias. Bueno, pues ahí está un poco más bien el prólogo total de este Cuerpos 10 escrito por Gustavo. Se nota todo este transcurso, trayecto en que te encuentras a Max. También es un poco una alegoría a lo que es encontrarse, desvanecerse, rememorar o memorar, como decía él, que tiene ese espíritu dentro del mismo poema, ¿no? Entonces ahí hallamos esos elementos. Yo creo que en esta entrega de Cuerpos 10, como les decía, podemos encontrar estos materiales, que es este sentido del ser. Yo creo que hemos manifestado anteriormente que es una de las grandes preocupaciones del libro, como lo es el erotismo, ¿no? Como es este erotismo cortado por la época pudibunda, ¿no?, que vivía Max Rojas, la época santona en que vivió él, y que juega mucho con eso, ¿no?, como una especie de burla a la época que él le tocó vivir. Y también estos desacatos que tiene él, metiéndose con estas sombras y entelequias y huesos que él toca y que está tocando o quiere tocar todo el tiempo, pero que se desvanece, ¿no? Es todo este asunto de la lujuria que él nos comentaba, que él había llegado tarde a la lujuria, ¿no? Y demás cuentos
es más humor negro que nos aventaba cuando platicábamos con él. Y eso está muy bien representado dentro de todo este gran proyecto Cuerpos, a lo cual, bueno, también podemos abrir la puerta ya a comentarlo, más bien a leerlo, a la materia, entrar al puro hueso o a la pura carne de este libro. Entonces, no sé si también Lore quiere leer algo y entrarle un poco a la dimensión desconocida que a veces nos deja Max ahí en su poesía o en estos esperpénticos versos que, créanme, al menos para mí sí me abren dimensiones en algún momento. ¿Quieres ver? Si quieres yo empiezo ahora para que... bueno, ¿te parece? Sí. Que no canten, que no transmitan jaculatorias por la radio y opinen que el amor es una cosa digna de ser tomada en cuenta, o que los muertos, a su modo triste, también aman las cenizas de su amada, les encienden pebeteros inmortales, queman sándalo por los pasados tiempos en que aún estaban vivos, adornan las pequeñas urnas con manteles blancos y beben vino tinto por la gloria de haberlos conocido, haber sido pasional adoración a ellos, los túmulos enormes como casas donde los muertos encuentran el sosiego, los vivos el reposo, porque las hablas del suicida se vuelven un responso de sí mismo y nadie más escucha los sonidos que salen del espejo, los últimos metales que se van sin viaje de regreso, y los cuerpos no promulgan edictos que los libren del peso de sus culpas. Nada suena y nada manifiesta su angustia por el hueco que se pierde en busca de algo lleno, un tibio amanecer en vez de heladas cervezas que se beben a media madrugada y las almohadas se emborrachan en una soledad que se detiene y gira alrededor de las estatuas que quedaron cada vez más solas, más ausentes de los otros que se fueron masticando el vivo. Piedad incandescente, porque el oscuro es una cosa grave, dolorosa, y no hay ninguna luz que impida que caigan los velones o tropiecen los difuntos con sus huesos que huyen, donde todo es dispersa disfunción de miedos. Pero todo es falso y la verdad no es sino un oprobio, que se siente muy cansado y se acuesta a dormitar y no despierta nunca. Se queda como fanal atarantado por el miedo y no puede dar a luz, pero mantiene la esperanza de que la luz se encuentre en algún lado y llegue por sí sola e ilumine a toda cavidad que se abre en el camino. Linterna que es la debida negaciones, pero afirma su propia negación como un hecho irreversible y, por lo mismo, realmente convencido de que toda negación no es sino la cara opuesta de un fantoche, que apuesta al ser no ser de modo simultáneo y gana y pierde al mismo tiempo en todas sus jugadas, en que no hay nada que perder o que ganar, como no sea la vida misma, la muerte personal que no despliega sus artes amatorias, pero sí convoca al viento helado del océano a cobijar la dura soledad, en que el ahogado se debate desde antes de caer al agua, ronco grito que concuerda en proclamar su ser, un tanto oraculoso, cuando dice que, aunque todo es falso, hay algo de verdad que se desliza por los bordes de las casas, pero no las toca, o se decide entrar por las ventanas y arrasar con tanta incertidumbre que se sienta en los sillones a tomar café y no interviene en las grandes discusiones que se arman acerca del final y del principio,
de todo objeto humano que hace a un lado su eseidad y se convierte en un sujeto abstracto que pendula en torno de los postes y no hace nada por llegar a la absoluta nada que lo espera, con sus bracitos regordetes, listos para darle un fuerte abrazo. El puente, el cordón umbilical, la soga del ahorcado que cortó la vida, pero dio a luz muerte venturosa. Con cruzar o no cruzar sobre el vacío, sin que el vacío lo absorba uno, lo convierta en un vacío que se una a los demás vacíos, los círculos vacíos, las esferas tan vacías, tan llenas de vacío y tan faltas de pasión, como los cuerpos que cerraron las puertas después de irse y nadie volvió a abrirlas. De aquí no nos vamos hasta que no leamos todo. Pero vamos a empezar desde el 1. Razón contra demencia, y demencia en lucha con su parte racional, y su perenne búsqueda de un absoluto que quizá no exista, pero tal vez se deje vislumbrar en cualquier rato, una aparente aparición contradictoria en sus grandes lineamientos que proceden con algo parecido a un método que se concede cuando quiere el privilegio de borrar al método y hacer lo que le venga en gana. Bueno, hay una pequeña muestra de lo que es Cuerpos 10, El tiempo y las fogatas de Max Rojas. Y bueno, el costo del libro hoy está como en preventa, 180 pesos, dado que es la primera presentación del libro. Y agradecemos mucho que estén aquí con nosotros. La idea era que la sesión pasada que estuvimos, que fue el 27 de abril, creo, aquí en Fiel a la Tierra, se pudiese vender el libro. Bueno, no se pudo, no pudimos llegar con los tiempos de la imprenta, pero bueno, aquí iniciamos la venta del libro oficialmente. Y bueno, aquellos que quieran adquirirlo, bueno, ahí lo tenemos a la venta. Tenemos también Cuerpos 7 todavía, que reinició esta edición de los cuerpos. Entonces hemos pasado Cuerpos 7, 8, 9 y ahora 10. Bueno, les agradecemos mucho. Gracias de nuevo a Fiel a la Tierra, a Pigmenia, muchas gracias. Gracias a los compañeros, camaradas que estuvieron esta tarde acompañándonos, y la visita querida y con mucho respeto y admiración al maestro Roberto López Moreno, maestro de muchos de nosotros. Agradecemos mucho su presencia esta noche, y qué bueno que en Dogma Editorial estaremos editando una novela de él en unos meses más. Entonces, bueno, qué gusto que nos acompañe esta noche también. A Flor también, muchas gracias, Flor. Y desde luego Gustavo, desde luego Lorena, muchas gracias por los comentarios y el apoyo de siempre. Y buenas noches y nos vemos pronto. Salud. Chao. Gracias. Vamos a tomarnos una foto. Claro que sí.